¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado hoy para la entrevista política al congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Blus. ¿Cómo está, congresista? Hola Mario, ¿cómo estás? Quien, como ustedes sabrán, se ha incorporado o ha anunciado ya su incorporación al proyecto político de Pedro Pablo Kuczynski. Pero antes de hablar sobre esta noticia política que digamos, tiene varios ángulos relevantes, quería preguntarle a propósito de lo que ha dicho su antiguo compañero de partido, el señor Reategui, de Perú Posible, y esta reunión que tuvo Alejandro Toledo en el 2009, o en la que participó también Orellana buscando un proyecto periodístico político. En el 2009 usted todavía era un ingrediente importante de Perú Posible. ¿Usted supo de esa reunión? No, nunca supe que se hayan reunido con Orellana, ni menos para financiar ese diario. Me llamó la atención efectivamente ver esa noticia anoche, y no sé si finalmente Orellana haya invertido plata o no. Lo que sí es cierto es que aparentemente Toledo no ha dicho la verdad, porque sí se habría reunido con Orellana más de una vez. Entonces manejaba como compartimentos estancos con sus colaboradores políticos, porque usted era muy cercano en ese momento. Sí, pero no tenía idea de esa reunión. Más, ¿Sabía del proyecto periodístico político, digamos, o no? no, lo supe cuando salió el diario. Ya, ¿No? que estamos hablando de Diario 16. Así es. Y bueno, por supuesto el que lo dirigía era una persona que había colaborado con el gobierno del presidente Toledo, creo que había sido director del Peruano, si no me equivoco. Entonces era un diario afín, ¿no? Bueno, empezó dirigiéndolo Juan Carlos Tafur, ¿no? Sí, pero después fue Fernando Valencia. Sí. Fernando Valencia creo que era de su segundo. Entonces, obviamente la línea política del diario era clara, que era favorable a Alejandro Toledo, pero como se ha visto anoche, yo no participé en esas reuniones, ni supe quién lo financiaba, y me llama la atención que haya sido Orellana. Muy bien, bueno, vamos a ver qué dirá al respecto el señor Toledo. Es una circunstancia incómoda por no haber dicho que tuvo esa reunión antes. De repente no ocurrió nada Una más. indebido. Usted ya sabía quién era Orellana para ese entonces. Ya se sabía. Ya se sabía. Bien, usted ha anunciado su adhesión al proyecto político de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Se ha inscrito usted en Peruanos por el Cambio? Así es, he ingresado ¿Cuándo? como un militante, eso ha sido todo el día de ayer, Ajá. porque creo que es la mejor alternativa que hay actualmente. Yo tenía entendido que usted estaba, digamos, en duda entre seguir el proyecto político de sus compañeros de bancada, particularmente el de los apristas, y respaldar a Alan García, o esta segunda opción por la que finalmente ha optado, que es la de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué cosa lo hizo inclinarse por la segunda? ¿Vio usted las encuestas que salían hoy día donde Kuczynski está con 17 y García cae a 6? No había visto esas encuestas todavía, recién las he visto hoy, pero no, lo que me impulsó a tomar ya la decisión es primero que conozco a Pedro Pablo mucho tiempo, hemos trabajado 4 años juntos como ministro de Estado, los dos, el ministro de Economía y yo, ministro de Vivienda. Así que sé cómo trabaja, sé cómo piensa, sé también que es una persona que tiene mucha experiencia en manejo económico, y creo que el país el próximo año va a estar en medio de una crisis económica. Ya dentro de unos meses sube la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, eso va a hacer que los capitales se alejen y se vayan a ese mercado, va a complicar más las cosas. Y necesitamos un presidente que tenga una sólida formación económica, que rápidamente nos lleve a retomar el crecimiento económico, que se ha demostrado que es lo que ha reducido la pobreza del 55 al 23%. Pero usted sabía eso hace mucho tiempo, si ha trabajado durante años en el gabinete y conoce a Pedro Pablo Kuczynski por su trayectoria política. ¿Cuál ha sido la causa eficiente de que se defina y se decide en este momento por esa opción y no por la de García? Bueno, ese es el análisis de lo que va a estar el país el próximo año. Sí. Y además que creo que ya 3 gobiernos con un mismo presidente es ya como que mucho, ¿no? Hay también algunas acusaciones de corrupción, no estoy diciendo que esas acusaciones sean verdaderas o no, pero las hay, y hasta que esas no se aclaren, embarcarse en un proyecto que tiene ese problema que no tiene Pedro Pablo, es complicado. Con Pedro Pablo nos hemos reunido desde el año pasado varias veces. Yo nunca me he reunido con Alan García para hablar de estos temas, así que finalmente tomamos la decisión, y no solamente yo, otras personas en las próximas semanas se van a incorporar, pero Pablo va a hacer los anuncios. ¿Están prorrateando los anuncios para tener actualidad política todas las semanas? Se está incorporando cada persona en su campo de expertise, gente muy experta en seguridad ciudadana, en políticas sociales, y sobre todo lo que tiene en común de la gente que he visto,
todos tienen experiencia de gobierno y todos han tenido gestiones exitosas. ¿Su otro ex compañero de partido, el señor Cheput, será uno de los que se integre y anuncie su militancia y respaldo a PPK en las próximas semanas? Eso lo anunciará el PPK en su momento. Ajá. No lo descarta, sin embargo, que es la forma encriptada, ustedes saben, de los políticos de decir sí. ¿Usted aspira a postular al Congreso? ¿Aspira a integrar la fórmula presidencial? No. Lo segundo no se ha conversado para nada. Eso recién se toma esa decisión probablemente semanas antes de inscribir la fórmula. Sí, probablemente aspire a ingresar a estar en la lista parlamentaria, cumpliendo con todos los procedimientos internos. Por supuesto, respaldar la acción del eventual ejecutivo pues, que presida Pedro Pablo. A propósito del proyecto de la Unión Civil, que ha sido, digamos, uno de sus cometidos políticos más determinados a lo largo de estos, van a ser 5 años cuando se cumpla el último año de gobierno, Pedro Pablo Kuczynski ayer mencionó que en efecto él está a favor de la Unión Civil, pero enfatizó la parte patrimonial y la parte económica, que es aquello en lo que se parece a los otros proyectos. Usted siempre ha dicho que le interesa también otra dimensión de la Unión Civil. ¿Esa dimensión la comparte Pedro Pablo Kuczynski? Él dijo la parte económica y la parte legal. La parte legal se refiere al grado de parentesco, ¿no? Que hay un parentesco entre las personas que quieran unirse. Esa es la diferencia entre unión civil y unión solidaria que propugnan los conservadores que hay en el Congreso. Él está totalmente de acuerdo, por supuesto lo hemos conversado esto abiertamente, y él me contestó, mira, en pleno siglo XXI no podemos discriminar a las personas por el color de su piel, por su condición social, por su filiación política, por su religión, y menos por su orientación sexual. De manera que el proyecto que él respalda es exactamente el que usted presentaría. Así es. Peruanos por el Cambio es una alternativa libertaria, ¿no? Creemos que el ser humano, actuando libremente, logra el equilibrio en el campo social y en el campo económico. Y el Estado tiene que estar ahí, por supuesto, para que esa libertad no se convierta en libertinaje. Vamos a volver sobre ese punto, pero primero me interesa otro que tiene que ver con la posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski se desenvuelva como un candidato pleno. Está el problema de su nacionalidad norteamericana y su pasaporte, que ha mostrado ser un flanco, y ya el APRA la semana pasada fue a la carga con ese detalle. ¿Cuándo va a devolver su pasaporte o usted cree que no es relevante? No, hemos conversado el tema. Él me ha enseñado todos los documentos y el proceso de entrega del pasaporte está muy avanzado. Está muy avanzado. Con seguridad, antes de fin de año ese pasaporte está entregado, si no es antes, ¿no? Pero entregarlo es algo que ya hizo la vez pasada. No, lo entregó en la embajada y después pasó a recogerlo. No, recién entregarlo y haber renunciado a esa nacionalidad. ¿Ya es una decisión tomada? Sí, y el proceso legal está muy avanzado. He visto ya los documentos, así que eso se va a cumplir de todas maneras antes de fin de año. Pero la credibilidad respecto de ese procedimiento está un poco golpeada después de lo que ocurrió en la última campaña, ¿no? Pero se va a recuperar cuando finalmente se vean los documentos en que él ya no tiene esa nacionalidad. Muy bien, vamos a esperar entonces en efecto que eso se cumpla. ¿Cuál es el rol del Estado en, por ejemplo, la economía que ustedes proyectan sacar adelante si es que llegan al gobierno? Porque decía, para que la libertad no se convierta en libertinaje. Pero yo recuerdo una frase que decía, libertinaje, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Cuántos crímenes contra la libertad? Porque de repente hay alguien que se alza, se empina sobre lo que ocurre en el mundo y dice, bueno, hasta acá es libertad y a partir de acá es libertinaje. ¿No? No, es verdad. Bueno, Velasco hablaba del libertinaje en determinado ejercicio de libertad de prensa. Y tú sabes que hay una diferencia entre ser libertario y ser liberal, ¿no? Sí. Los libertarios suelen ser más radicales. En Estados Unidos sí, claro. Bueno, en Estados Unidos el término liberal tiene otra cosa. No, liberal, claro, no, liberal clásico versus libertarios, lo que estoy diciendo, pero en fin, no vamos a enredarnos en esas disquisiciones. Nosotros creemos que el Estado tiene su rol y es el rol que tiene que garantizar el funcionamiento del libre mercado. O sea que hay fórmulas que pueden obstruir que ese mercado funcione libremente y sea un mercado más o menos perfecto. Y intervenir también en su rol de redistribución de la riqueza, ¿no? Pero por supuesto, ¿a través de lo que se hace con los impuestos? Entre otras cosas, impuestos, obras. Los programas sociales son buenos en la medida que ayuda a la extrema pobreza, pero creemos que no hay mejor programa social que un puesto de trabajo digno y bien remunerado.
Ese es el mejor programa social que puede haber, ¿no? Y por lo tanto, impulsar la inversión y la producción es algo importantísimo para que ese programa social de empleo para la gente sea masivo, ¿no? ¿Les parece bien a ustedes que exista tal cosa como sueldos mínimos y estar dictando desde el poder, bueno, ahora sí, ahora no, conviene levantarlo o no levantarlo? Lo ideal Digo es... porque ha sido un comentario hace poco de Pedro Pablo Kuczynski, junto con el de sugerir la eliminación del SNIP. Mira, el estilo que estamos planteando es que se mejore, ¿no? No tiene ningún sentido que el MEF decida por vivienda, por agua, por agricultura, está muy concentrado. Sueldo mínimo. En lo que se refiere al sueldo mínimo, yo tengo una idea particular, es que no tenemos por qué tener un solo sueldo mínimo, ¿no? La pequeña empresa, probablemente de su planilla, su planilla sea 100, 80 son sueldos mínimos. La gran empresa, si su planilla es 100, probablemente 20 o 30 sean sus sueldos mínimos. Entonces, cuando elevamos el sueldo mínimo, le impacta mucho más a la pequeña empresa que o quiebra o informaliza a su personal. Ese es el impacto que tiene aumentar el sueldo mínimo, mientras que la gran empresa no le afecta mayormente. Entonces, quizás se pueda establecer sueldos mínimos diferenciados en función al nivel de facturación de las empresas. Es una idea que la suelto ahí para discutir y estoy dispuesto a que me convenzan de lo contrario. Más escalafones y más disquisiciones entre una forma y otra, hay más zonas grises y más mecanismos para burlar una ley e inscribirse en la otra. Sí. ¿No sería mejor o una sola ley para todos o la ausencia de esa determinación? Lo que pasa es que te explico el problema que tiene, ¿no? Entonces el sueldo mínimo no se puede aumentar porque si no quebramos a la pequeña empresa o alentamos la informalidad. Entonces busquemos una diferenciación. Repito, es una hipótesis, no estoy diciendo que sea una decisión tomada, pero busquemos una forma creativa que el aumentar el sueldo mínimo para que la gente tenga mayor capacidad adquisitiva no afecte a la pequeña empresa. ¿La confrontación esencial en esta parte de la campaña, tiene usted la impresión, va a ser con el APRA y con Alan García? Bueno, el APRA está confrontado efectivamente con Mauricio Müller ha dicho que PPK está tratando de obtener votos estimulando el antiaprismo. Mira, ¿quién puso los cartelones la semana pasada? No fue Peruanos por el Cambio, fue este colectivo. Y Kuczynski ha aprista. sugerido que a lo mejor van a responder colgando sus propios cartelones ayer en la presentación. Sí. Nosotros ¿Están preparando alguno, no? No vamos a responder con agravios, insultos, sino con propuestas. La gente quiere ver qué cosa vas a hacer tú y qué gente tienes para implementar eso que dices que vas a hacer, ¿no? Y en vez de estar insultando o lanzando adjetivos. Y eso no va a ser nuestra línea, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida al interior de la bancada de concertación parlamentaria ahora que los caminos, los senderos se bifurcan? Bueno, vamos a continuar. Yo no pienso renunciar y no creo que me pidan que me vaya de la bancada. Tenemos una agenda parlamentaria que es inamovible en función, no tiene por qué la influencia política externa de una campaña influenciar en ella. Va a ser un poquito más complicada, es verdad. Claro. Pero somos adultos y sabremos manejarlos y en medio de nuestras diferencias continuar con la amistad y el buen trabajo que tenemos. Muy bien, muchas gracias al congresista Gracias. Carlos Luz por esta entrevista. Nosotros nos vamos, se quedan con Carla, que ya regresó, y Carlos.